Amados hermanos, nosotros en los domingos pasados hemos estado viendo varios pasajes de la Biblia, hablándonos el Señor a nosotros de cosas que Él quiere que sucedan en nuestra vida, cambios que se produzcan en nuestra vida como hijos e hijas de Él. Hoy quiero hacer como un pequeño resumen de eso con esta reflexión, usando varios de los textos que ya vimos en los domingos pasados, pero ahora viéndolos desde otro ángulo. El título del sermón hoy día se llama Estorbados por la negligencia. Estorbados por la negligencia. Y quiero invitarles que abran en Proverbios, capítulo 24. Proverbios, capítulo 24, y la hermana nos va a leer del versículo 30 al 32 solamente. En el nombre de Jesús. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz. Su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Amén. Oremos. Glorioso Padre, bendito Dios, como siempre nos disponemos en esta tarde delante de tu gloriosa presencia para dejar que sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros por medio de tu palabra y la verdad que tú nos vas a revelar a través de todo lo que vamos a ver hoy día. Amén. Te damos gracias, oh Dios eterno, por tener este privilegio de poder abrir tus escrituras y dejar que tú seas hablando a nuestro corazón que tanto necesita tu verdad para poder ser renovado nuestro entendimiento, como lo vamos a entender hoy día, sobre todo en este texto que vamos a ver. Gloria sea a ti, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús nos disponemos ahora a recibir tu palabra. Amén. Amén. Esta verdad que se nos dice acá en este proverbio es una analogía y es muy profunda y nos debiera llevar a reflexionar, a pensar. Nos habla muy claramente y fácil de entender, nos habla de un hombre que tiene dos problemas, es perezoso y falto de entendimiento. Estas dos cosas, amados, son producto de la negligencia. Negligencia, esa palabra que la conocemos, una persona negligente es una persona que no está ni ahí, como decimos. Estas dos cosas son producto de la negligencia. ¿Y qué pasa cuando esta negligencia está obrando en nosotros? Nos va a estorbar en nuestra vida cristiana. De ahí el título, por eso el título, Estorbados por la negligencia. Una tarea de suma importancia para cada uno de nosotros que ahora creemos en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, Dios Todopoderoso. Y esto ahora nos debiera preocupar a tal punto de esforzarnos día tras día para verdaderamente adorarle a Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios Todopoderoso. En otras palabras, glorificar su santo nombre. Esta adoración se debe manifestar integralmente por medio de todo nuestro ser. Todo nuestro ser. No solamente el domingo cuando venimos al culto. Todo nuestro ser. Por todo lo que yo hago, por todo lo que yo hago, por todo y sobre todo por todo lo que yo pienso. Nuestra adoración no es solamente cuando yo levanto las manos y estoy acá cantando, sino que cuando yo camino en la calle, estoy trabajando, estoy incluso acostado en la cama, estoy pensar en adorándote. Esta adoración integral, amados hermanos, va a ser sumamente difícil para ti poder ejercerla
Porque hay cosas que estorban tu vida en el espíritu. Hay cosas que estorban tu vida en el espíritu. Hoy veremos algunas advertencias que nos hace nuestro bendito Señor. Aquí, advertencias y mandamientos para averiguar y entender qué nos estorba en nuestra vida cristiana. ¿Qué nos estorba en nuestra vida cristiana? Y por ende, en esa adoración perfecta. Recuerden que el primer mandamiento es el más importante. Y el primer mandamiento dice, amarás a tu Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Hoy nos vamos a centrar en lo que dice justamente el título de este sermón, que somos estorbados por nuestra negligencia, que es producto de dos cosas. Dos cosas te hacen ser a ti negligente en tu vida cristiana. Una es la relación superficial, una relación superficial con tu pecado. La otra, la pereza de renovar tu entendimiento. Vamos a ver esas dos cosas. Ambos temas, tanto la relación superficial con el pecado como la pereza de renovar el entendimiento, son sumamente graves. Sumamente graves. Y los debemos enfrentar ahora, hoy día, en este momento, hermanos amados, con mucha humildad. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor en las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu. Bueno, ¿qué es un pobre en espíritu? Alguien que ahora, en este momento, verdaderamente se pone a pensar lo mal que está. No, que yo estoy bien. Ese no es un pobre de espíritu. Un pobre de espíritu reconoce que necesita la ayuda del Señor. Como cristianos debemos recordar todos los días de nuestra vida, como lo hemos cantado también, que hemos sido redimidos. Redimidos, dice la palabra. Y eso significa que fuimos comprados por un precio muy alto, un precio invaluable, que no se puede determinar. ¿Por qué? Porque el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo fue su sangre. Amén. Fue su sangre. Con esa sangre Él nos compró para que pudiésemos ser salvos, justificados. Nunca se les olvide, hermano. Veamos el primer problema con el cual nosotros tenemos que poner atención a esto. La relación superficial con el pecado. Esto de tener una relación superficial con el pecado es principalmente un problema para muchos cristianos, y ahí piensen en ustedes mismos, porque no entienden lo grave que es pecar. No entienden lo mucho que nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo aborrece el pecado, lo abomina, lo odia literalmente. Nosotros no entendemos eso. Estamos tan acostumbrados a pecar que decimos, yo soy pecador, yo soy humano, yo peco. Y con eso me quedo tranquilo. Mal, no puede ser ese. Porque mi Padre Celestial, que mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera en una cruz y derramara su sangre, odia el pecado. Y yo lo debiera odiar de la misma manera. La pregunta entonces es, ¿por qué no aborrecemos el pecado de la misma manera que lo hace nuestro Padre Celestial? Y la razón primordial es porque nosotros como cristianos no aborrecemos el pecado justamente por lo que va a decir el punto 2. Pero, hermanos, quiero que les quede claro porque vamos a continuar viendo este asunto de aborrecer el pecado. El pecado debiera ser algo que literalmente a mí me dé dolor de estómago, me dé asco. Y no el pecado de ella o el de él o del otro, sino que el mío. Y en vez de estar dando excusas siempre y decir, no, yo soy humano. Claro, yo cometo pecado, yo soy pecador. Eso, sáquense eso de la mente. Es una vergüenza para nosotros pecar delante de nuestro Dios. Pero, ¿cuál es el segundo punto que estábamos hablando? ¿Se acuerdan el segundo título? La pereza
la pereza de renovar nuestro entendimiento. Y aquí, hermanos, quiero que escuchen, piensen. Aquí es donde vamos a volver al proverbio que habíamos leído, que leyó nuestra hermana, ahí en el proverbio 24. ¿Ya? Pasé junto al campo, ¿ya? De un hombre perezoso, que tenía una viña de un hombre falto de entendimiento. ¿Y qué había pasado? Porque era perezoso y falto de entendimiento, la viña se estropeó, se echó a perder, se llenó de maleza, de espinos, la reja se cayó y el hombre no le importaba. Y ojo, está hablando de nosotros. Es una analogía, una metáfora para explicarnos algo que nos pasa a nosotros. Si sigues entendiendo, en otras palabras, las cosas de la vida, si tú sigues pensando en las cosas de la vida, y me refiero a la vida misma, tu vida, la familia, el mundo, la fe, el amor, la obediencia, todo eso, si tú sigues pensando en esas cosas como lo hacías antes de tu conversión, antes que el Señor Jesucristo te salvara, entonces tu alma, ojo, nosotros somos alma y espíritu, nosotros todos somos alma y espíritu, crean. El alma es lo que es mi entendimiento, lo que pienso, como pienso. Tu alma, tu entendimiento, tu raciocinio, seguirá indicando que debes hacer las cosas como las hace el mundo. Y por eso nosotros todavía seguimos haciendo muchas cosas como las hace el mundo. En otras palabras, tu alma, tu mente, seguirá dominando tu espíritu. El alma está como por fuera y el espíritu está dentro del alma. Un cuesco de durazno. ¿Lo han partido alguna vez? ¿Ah? Se quiebra y ¿qué es lo que hay adentro? Una almendra. Esa almendra es la que tiene la vida, la semilla. No el cuesco protege la semilla. Bueno, el alma y el espíritu es lo mismo. Y el alma está por fuera, es duro. Tu alma seguirá dominando tu espíritu y tú estarás actuando en la carne y no en el espíritu. Eso, hermanos amados, es fatal, es terrible. Una mente que no ha sido renovada te llevará a actuar despreocupadamente, como este hombre del proverbio. Este hombre, ¿qué es lo que era? Tenía un campo, tenía una viña, tenía todo lo que necesitaba, tenía una reja, tenía todo. Pero era un hombre perezoso y falto de entendimiento. Un cristiano perezoso y falto de entendimiento va a ser igual que este hombre. Vas a ser despreocupado. Y por eso, porque vas a ser despreocupado, vas a tener una relación superficial con el pecado. Y no te va a importar mayormente este estado de la pecaminosidad. Y esto, amados hermanos, ojo, no se resuelve con un simple yo voy delante del Señor y le digo, Señor, perdona mis pecados. No, hermanos, no se resuelve con eso. Somos llamados, escuche bien, somos llamados al arrepentimiento y no al perdonamiento. Hay mandamientos, sí, del arrepentimiento. Es cierto que Jesucristo es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él lo dijo. Está escrito en 1 Juan, capítulo 1. Está claramente escrito. Eso sí, pero eso no significa que yo voy a ir simplemente, como lamentablemente lo hacen muchos en la Iglesia Católica, que van del cura y le cuentan todas las terribles cosas que hicieron. Y el cura les dice ya, tantos rezos, tanto esto, y listo, y quedan libres. No, hermanos, eso no es lo que enseña la Biblia. No es lo que enseña nuestro Señor Jesucristo. Pero Él, nuestro Señor Jesucristo, solo hará eso de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad si verdaderamente confesamos nuestros pecados. Y eso es muy distinto a yo arrodillarme delante del Señor y decirle, perdóname mis pecados. El Señor me dice, a ver, Ernesto, ¿qué pecados? Dímelos. Y ahí es cuando la cosa cambia. Confesar nuestros pecados, dice, ¿por qué? Y cuando estamos verdaderamente horrorizados por ese pecado,
y no queremos volverlos, entonces el Señor sí cumplirá su promesa de perdonarnos cuando Él verá la sinceridad de nuestro corazón y que le estamos pidiendo que nos auxilie y quite de nosotros ese mal. Y mucho más, hermanos amados, cuando Él ve que estos pecados verdaderamente nos están causando náuseas, nos sentimos mal. Y por todo lo anterior, amados hermanos, tenemos que entender muy bien lo que el Señor nos dice en Romanos capítulo 12. Capítulo 12 de Romanos, versículo 12. Escuchemos muy bien esto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, hermano. ¿Pusieron bien atención a esos mandamientos tan conocidos que hemos escuchado tantas veces acá en nuestra iglesia? Primero dice, no os conforméis a este siglo. No sigan lo que está haciendo el mundo. No tomen la forma, no sigan la moda, no sigan las ideologías, los pensamientos de este siglo. Segundo, ¿ya? Y este es el que tenemos que ver hoy día nosotros, que dice ahí, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y si estos dos mandamientos se cumplen en tu vida y tú te preocupas de ellos, aunque no los hagas perfectamente, no importa, cuando tú buscas y pides al Señor que te ayude a no conformarte a este siglo y a renovar tu entendimiento, va a haber una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia que dice ahí ese mismo versículo? Para que comprobéis, ¿qué dice? Cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Hermanos amados, nosotros tenemos que entender cuál es la buena voluntad de nuestro Padre Celestial. Muchos cristianos no saben cuál es la buena voluntad de nuestro Dios. Nosotros lo hemos visto acá en nuestra iglesia muchas veces, y yo sé que nuestra hermana Isabel lo sabe perfectamente, María Isabel también, no sé si Neldín se lo sabe también, pero la voluntad de nuestro Padre Celestial es nuestra santificación. ¿Cómo vamos a comprobar cuál es la buena voluntad, la santificación? Si nuestro entendimiento es renovado. Pero si no renovamos permanentemente, y es algo que se hace constante, no es algo que yo leo la Biblia una vez o escucho un sermón y estoy listo. No, hermano, todo el tiempo. Si no lo renuevo permanentemente mi entendimiento, habrá otras consecuencias. Y esas son las que queremos ver hoy día, porque esas otras consecuencias, no promesas, consecuencias, estorban nuestra vida como cristianos. Y son 5, y esas son las que quiero ver hoy día. Veremos 5 consecuencias que perturban el alma humana no transformada y por consecuencia corrompen la vida espiritual. La primera es la duda. El que duda, aunque diga en su corazón, afirme en su corazón determinadamente y que cree en Jesucristo como el único Dios verdadero, es alguien que si está dudando, es alguien que, en otras palabras, cuando duda, está diciendo indirectamente que no le cree a Dios, que no le cree, o que todo lo que Dios dice aquí en la palabra no es en realidad lo que Dios dice, que esto lo dicen los hombres. Y miren lo que dice Santiago. ¿Quién tiene el número 3? Aquí, escuchemos a nuestra hermana Neldín. Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Gracias, Neldín, muchas gracias. El hombre que duda es semejante a una onda en el mar. ¿Qué hace el viento? ¿Para allá? ¿Lo lleva para allá? ¿Cuántos cristianos hoy día, estamos hablando de nosotros, que muchas veces tenemos dudas, no sabemos, no estamos seguros,
Y vamos de aquí para allá y no. ¿Por qué? Porque no estamos arraigados firmemente en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice claramente, no piense que el que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Eso de creer que yo estoy bien con Dios y que Dios a mí me va a dar todo lo que yo le pido. No, hermano, ahí lo dice. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta consecuencia de la falta de renovar nuestro entendimiento, esta consecuencia, la duda, es una de las más peligrosas que sufren muchos cristianos. ¿Cómo se nota esto? ¿Cómo podemos saber esto? Cuando tú comienzas a decir y a hacer cosas a tu manera. Cuando tú empiezas a decir lo que a ti te parece, lo que tú opinas. Incluso cuando empiezan a seguir mandamientos de hombre dentro de la iglesia. Empiezan a obedecerle al pastor, empiezan a obedecerle al diácono, pero no a la palabra del Señor. Esta duda es tu falta de fe. Falta de fe. Tu alma, tu mente, tu entendimiento no ha sido instruida en la palabra lo suficiente y por ende tu fe no es lo suficientemente fuerte para enfrentar entonces las situaciones de la vida y por consecuencia, sin dar mayor importancia, tú estás reaccionando pecaminosamente ante las situaciones. Empiezas a enojarte, empiezas a decir garabatos, empiezas a tener malos pensamientos, todas esas advertencias que se van presentando en nuestra vida. El segundo punto, el primero es la duda, el segundo es el egoísmo. El egoísmo es otra consecuencia por la falta de entendimiento. Si tú no renuevas tu entendimiento, tú vas a seguir siendo egoísta. Y eso es por negligencia, porque eres negligente, eres perezoso y no estás buscando la verdad en la palabra. Y esto es algo que sufren muchos hijos e hijas de Dios. Hermanos amados, tenemos que entender de dónde salimos, porque a veces se nos olvida que nosotros antes éramos hijos del diablo. Eso se nos olvida. Nosotros creemos prácticamente que nacimos cristianos, y eso no es así. Éramos del mundo, igual que todo el resto. Y como estábamos igual que el resto, estábamos enfermos, y nuestra enfermedad es egoísta, sumamente egoísta. Siempre pensamos en mí. Yo pienso en mí, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, así éramos todos. Ahora el Señor nos sacude, pero eso no significa que se fue. Sigue ahí. Este pecado es muy peligroso. Y miren lo que escribió en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice el Señor, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y ahí está. Que es idolatría. La avaricia es idolatría, hermano. Porque el egoísmo, eso que yo lo quiero para mí, yo quiero estar bien, yo quiero ser feliz, yo, eso es idolatrar, me idolatro a mí mismo. Este pecado es más común entre los cristianos de lo que podemos pensar, porque está relacionado con nuestro orgullo, con nuestra autoidolatría. El egoísmo se manifiesta cuando tú dices, no quiero, no me gusta, quiero hacer esto. Y no lo que dicen los demás. A mí no me importa lo que dicen los demás. Cuando tú estás hablando de ti, entonces ahí está. Cuidado, esa es una luz roja que se debe prender. Cuando tú prefieres quedarte en la casa en vez de ir a los estudios de la palabra de Dios. Cuando el culto, vas cuando puedes. Cuando no importa. En otras palabras, hermanos amados, cuando tú buscas primeramente el reino del yo y todas las satisfacciones y placeres que eso trae, en vez de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando decides continuar con una vida sin sacrificios para el Señor. Por eso hay que tomarlo en serio, hay que ponerse a pensar un poco. No pensar en el otro, piensen en ustedes. Esto es algo que Dios aborrece. Miren lo que Él dice en su palabra. Hermana, ¿puede leerlo, por favor?
mas aquello cuyo corazón anda tras del deseo de sus idolatría y de sus abominaciones. Yo traigo su camino sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. En Ezequiel lo dice claramente, aquellos que en su corazón, en su mente, en su alma, andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones. Que dice el Señor, yo los voy a castigar y los voy a castigar duramente, voy a hacer que lo mismo que ellos están buscando caiga sobre ellos. El tercer punto, amados hermanos, vimos el egoísmo, vimos la duda. El tercer problema o consecuencia, si yo no renuevo mi mente, es la mundanalidad. Esto es claramente un pecado que es consecuencia de un alma que no ha sido quebrantada. Tu alma solo puede ser quebrantada si tu entendimiento es renovado. Y si no te conformas a este siglo, como lo escuchamos en Romanos 12. Es cuando tú sigues siendo amigo del mundo. Tú sigues siendo amigo del mundo. Y ustedes se acuerdan muy bien lo que el Señor dice con respecto a ser amigo del mundo. ¿Se acuerdan? Miren lo que dice el Señor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Gracias, Silvana. Muchas gracias. Santiago 4:4. Como dice, cuando empieza el Señor, oh almas adúlteras. Cualquiera que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Esto para muchos es fácil de justificar. Muchos justifican que todavía son amigos del mundo, porque están sufriendo, porque están luchando, porque tienen problemas, porque están cansados. Por eso se sienten como que tuvieran el derecho a divertirse, a relajarse, a ser felices con las cosas del mundo. También caes en este pecado de la mundanalidad cuando anhelas logros. Hoy hay muchos que están buscando tener logros, ya sea económica o social o intelectualmente, en los estudios, en el trabajo o de poder. Cuidado con tus sueños, amado hermana, amado hermano. Cuidado con tus sueños. Estos sueños que se generan o nacen en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne o la vanagloria de la vida. ¿Recuerdan esas palabras? ¿Recuerdan esa terrible advertencia que nos hace el Señor justamente? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No amen las cosas del mundo. ¿Y cuáles son? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El cuarto punto, amados hermanos, es un espíritu crítico. Un espíritu crítico. Si tú no renuevas tu entendimiento con la verdad, con la palabra, sufrirás de algo que lamentablemente hoy día está causando mucho daño dentro del cuerpo de Cristo. Con un espíritu crítico me refiero a actitudes y pensamientos que se generan en nuestra alma que aún no ha sido transformada. Y recuerden que para ser transformado necesitamos renovar nuestro entendimiento. Este espíritu crítico se manifiesta en la murmuración, en las descalificaciones, en el cuestionamiento que no edifica. Recuerden, amados hermanos, que nuestra naturaleza humana, esa enfermedad letal que sigue en nosotros, necesita ser neutralizada. La naturaleza humana necesita ser neutralizada. Nosotros todos estamos enfermos y vamos a seguir enfermos hasta el día en que el Señor nos lleve a su presencia. La enfermedad no se va. ¿Y cuáles son los síntomas de la enfermedad? Nuestros pecados. Esos son los síntomas de esa no es nuestra enfermedad. Nuestra enfermedad es la naturaleza humana. Y esa es la que tiene que ser neutralizada. No hay nada que la va a sacar de nosotros. Tiene que ser neutralizada. ¿Y cómo se neutraliza? Justamente por lo que el Señor nos dice, renovando nuestro entendimiento.
solo cuando permanecemos en la palabra. ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Cuántas veces el Señor dijo, permanezcan en mi palabra? Solamente seremos capaces de discernir espiritualmente y dejaremos de ver la paja en el ojo ajeno, porque somos expertos para decir, ella es así, 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 él es así, así, así. Siempre viendo la paja en el ojo ajeno. Y seremos capaces de perdonar y seremos capaces de exhortar y animar en vez de estar criticando por falta del verdadero amor. Y finalmente, amados hermanos, está el quinto. La quinta consecuencia por la falta de renovar nuestro entendimiento y por nuestra relación superficial con el pecado. ¿Cuál es la impaciencia? La impaciencia. Esto también es una consecuencia de la falta de entendimiento, como le leíamos en el proverbio. ¿Se acuerdan? El hombre perezoso y falto de entendimiento. Bueno, si yo no tengo entendimiento espiritual, entonces yo voy a ser impaciente. Esta falta de entendimiento espiritual nos impide, como cristianos, con un nuevo corazón de carne, como lo dice Ezequiel, entender que no es ni cómo ni cuándo yo quiero. No se trata de lo que yo quiero. No se trata de que sea como yo quiero, sino que ahora es cómo y cuándo Él quiere, nuestro Señor Jesucristo. Como Él quiere. Escuchemos bien, Santiago capítulo 5, versículo 7. Miren qué maravilloso lo dice. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La paciencia. Qué maravilloso ejemplo. Es un ejemplo de verdad, no es algo figurativo. Verdaderamente el labrador, el que cuida de los campos, tiene que esperar. Tiene que preparar la tierra, esperar que llueva, sembrar, esperar hasta que todo crezca y después cosechar. Tiene que esperar y esperar y esperar que pasen las tres lluvias. Pero cuando tú demuestras que no estás conforme como Dios está haciendo las cosas, o cuando quieres que todo sea rápido, lo más pronto posible, o cuando no estás dispuesto a vivir el proceso, entonces tu impaciencia te hace decir, hacer, pensar cosas que son pecaminosas. La impaciencia te empieza a llevar a la desesperación. Tu impaciencia te va te va a llevar a que tú te empieces a quejar, a alegar, a deprimirte, a frustrarte. Tu ánimo va a ir decayendo y tu gozo se va a ir por el alcantarillado. Esta impaciencia es fortalecida, amados hermanos, porque ignoramos las cosas que están escritas. Justamente porque ignoramos lo que está escrito. Solamente conocemos una parte de la Biblia. Entonces nos aparecen situaciones en la vida y como no conocemos la palabra bien, empezamos a dudar, empezamos a ponernos impacientes. Si tu mente se renovase diariamente con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, entenderías lo que dice ahí justamente en Colosenses capítulo 1, versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Todo lo anterior, amados hermanos, va totalmente y absolutamente en contra de todo lo que el Señor nos demanda de nosotros en su palabra. Sin embargo, Jesucristo está consciente de nuestras debilidades. Recuerden, nuestro Señor siempre sabe cuáles son nuestras debilidades y por eso hace tantos llamados para que todos vengan a Él. ¿Se recuerdan esas palabras? Los que estáis cansados y trabajados, venid a mí, permaneced en mí. Y también esa promesa maravillosa que dice el Señor, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, ese es el llamado que Él nos hace. El Señor sabe que solos no podemos
Y por eso nos manda que hagamos todo el esfuerzo posible para estar lo más cerca de Él. Amén. Sus promesas y poder están a nuestra disposición, pero solo será una bonita verdad si no renovamos nuestro entendimiento. ¿Cuántos cristianos se saben todas las promesas de memoria? Pero se les olvida que las promesas o las consecuencias, algunos entienden mal lo de las promesas o las consecuencias son porque yo obedezco los mandamientos. Y el problema es que no conocen los mandamientos, conocen las promesas. Hay Biblias que tienen todas las promesas marcadas, incluso hay libritos chicos que dicen las promesas de Dios y se las saben de memoria y van gozosos con las promesas. Sí, pero se les olvida que para recibir la promesa tienen que guardar los mandamientos. La consecuencia será finalmente si nosotros caemos en esta duda, en el egoísmo, en la impaciencia, en la mundanalidad o el espíritu crítico, las consecuencias serán nuestra pecaminosidad y se manifestará justamente en la rebeldía, en la tibieza. ¿Se acuerdan los cristianos tibios? Y eso nos va a llevar a que nuestro Señor nos tenga que disciplinar o que suframos las consecuencias del pecado. Si tu relación con el pecado no se convierte pronto en algo que literalmente te produzca náuseas, vómito, te haga que te sientas mal, como que estuvieras enfermo, entonces estás en peligro de no ser un verdadero hijo de Dios. No puede ser que yo sea un hijo de Dios y yo no tenga un serio problema con el pecado. Por eso, amados hermanos, clamen al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que los quebrante, como lo decíamos al comienzo, que los quebrante con todo su poder, para que no sigan teniendo una relación superficial con el pecado y para que te dé un espíritu de entendimiento. Y luego ve y busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Renuncia a todas esas cosas que tienes metidas en tu cabeza que traes del mundo. Renuncia a ella. Y presenta, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, representa tu cuerpo, tu ser, todo tu ser, en sacrificio vivo, santo, agradable a tu Padre Celestial. Y aborrece, como el Señor lo dijo, aborrece tu vida en este mundo y solo así la ganarás para vida eterna. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta palabra que nuevamente tú has puesto en nuestro corazón delante de nosotros para que tomemos más en serio las cosas que tú dejaste escritas aquí en tu palabra, porque si no lo hacemos, como tú lo dices aquí justamente, caeremos en ese grave error del hombre perezoso y falto de entendimiento, que por eso comete tantos errores en su vida, aunque nos haya salvado, aunque nos diste un corazón nuevo, pusiste un espíritu nuevo dentro de nosotros, pusiste tu espíritu dentro de nosotros, pero sin embargo, porque somos perezosos, somos negligentes, nos estamos dejando estorbar por tantas cosas que no estamos tomando en serio. Y sobre todo, tener esa relación superficial con el pecado que no puede seguir. Por eso, Padre, te damos gracias por esta amonestación, esta exhortación. Amén. Y esta forma de reprendernos para que seamos humillados delante de ti. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabemos a nuestro bendito Señor con nuevos cánticos y alabanzas. Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón.
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita